Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Segunda de Pedro. El último domingo estuvimos hablando de la importancia del segundo argumento de Pedro. Ahí Pedro nos decía que la base del testimonio o de la doctrina cristiana que Pedro está enseñando tiene dos grandes argumentos. ¿Recuerdan? El primer argumento es que Pedro no estaba enseñando fábulas artificiosas que ellos se hubieran inventado, sino que ellos fueron testigos presenciales de la transfiguración. Y la venida del Señor Jesucristo, la parusia, el retorno de Cristo a la tierra, tuvo un primer destello en aquella experiencia que ellos tuvieron con Jesús en el monte. Entonces ellos nos hablan como testigos. El Nuevo Testamento fue escrito por testigos del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ahora el segundo argumento que estudiamos el último domingo es que Pedro nos está diciendo que además de que ellos fueron testigos presenciales de la transfiguración, es que tenemos la palabra profética más segura. Y hablábamos cómo esa palabra profética, o sea, el Antiguo Testamento, era parte importantísima de nuestra fe, porque todo lo que Jesús hizo, enseñó, lo que Él hizo en la cruz, su resurrección, todo eso había sido anunciado por los profetas de antemano. Entonces tenemos primer argumento, los testigos presenciales, y segundo argumento seguro, que todo lo que Jesús hizo, enseñó, lo que nosotros consideramos la doctrina cristiana, estaba anunciada por todos los profetas del Antiguo Testamento. Ahora Pedro, para resaltar su segundo argumento, nos va a decir la naturaleza de las palabras de los profetas y nos va a hablar de la interpretación de esas escrituras. Dice ahí en el verso 20, entendiendo primero esto. O sea que estas cosas hay que entenderlas, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que entender? Primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces lo primero que Pedro quiere hacernos entender es que esa palabra que prometieron los profetas no la podemos interpretar de cualquier manera. Y lo segundo es que no la podemos interpretar de cualquier manera porque la naturaleza del libro no es la misma naturaleza de cualquier libro. Dice en el verso siguiente, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro nos da dos aspectos de su segundo argumento. Nosotros tenemos la palabra profética más segura por causa de la naturaleza de la palabra profética. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra profética? Que ella fue inspirada por Dios. Y ahora concluye lo siguiente, como es inspirada por Dios, dada por Dios, no la podemos interpretar de cualquier manera. ¿Sí? Ese va a ser el tema que hoy vamos a tratar, hermanos. La naturaleza de las Escrituras y la interpretación de ellas. Un tema tan importante, hermanos. Ahora dice ahí Pedro que la Escritura, vamos a comenzar del 21 y después vamos a volver al 20. Primero viendo la naturaleza de la palabra profética. Dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirados ahí en el griego es pleromenoi o pleromemi, que significa literalmente impulsados. Lucas usa ese término en Hechos cuando dice que el barco en el que ellos iban fue golpeado por vientos y fue conducido a cierto lugar. ¿Qué está diciendo Pedro? Que los hombres que escribieron la palabra profética, ellos no fueron los autores originales de la palabra. Simplemente ellos fueron
instrumentos que Dios impulsó por su Espíritu para escribirnos la palabra de Dios. Entonces, como decía Hernández Díaz López, la fuente es divina. No fue que ellos comenzaron a pensar en Dios y nos dijeron, bueno, yo creo que Dios es esto, y nos escribieron un tratado donde nos hablaran de Dios. No, fue que Dios dijo, su Espíritu habló, ellos oyeron y escribieron. Entonces la fuente es divina. Los hombres son instrumentos. Por eso usted encuentra tanto en las Escrituras que dice así: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para anunciar. O sea, el anuncio de ellos viene porque el Espíritu de Jehová está sobre él y él le guió, y porque él le guió, él habló. En ese caso, el profeta. Entonces usted va a encontrar que la inspiración de las Sagradas Escrituras es una de las doctrinas principales que cree el pueblo de Dios. Nosotros como cristianos creemos que el libro que leemos no fue un invento de hombres. Y no hubieras podido ser un invento de hombres. ¿Por qué? Fue un libro escrito en un promedio de 1500 años, con más de 30 autores en diferentes ciudades, diferentes idiomas. Los autores, unos eran reyes, otros pastores, unos eran doctos, otros eran pescadores. Y aunque ellos no podían ponerse de acuerdo por la distancia de tiempo y por otras circunstancias, cuando hablaron, hay una sincronía y hay una unidad del mensaje. Ellos simplemente fueron instrumentos. El director de la orquesta estaba en el cielo. Tenemos mucha evidencia interna y externa de que la palabra es inspirada por Dios. Por ejemplo, el carácter profético. ¿Cómo hombres podían vaticinar cosas que iban a suceder 1000 años después, 2000 años después, con tal exactitud? Piensa en la vida y el ministerio de Jesús, en qué ciudad iban a ser, de qué tribu iban a ser sus padres, cómo iba a crecer su ministerio, quién iba a ir antes de él en su ministerio, cómo iba a enseñar, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar. Casi 30 profecías se cumplieron en 24 horas del ministerio de Jesús. ¿Cómo iban a saber los profetas eso 400 años antes? Esa y muchas otras evidencias nos dan a creer que lo que dice la Escritura de sí misma es verdad, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, eso tiene un efecto. En teología se dice así: como ella es inspirada, por ende ella es infalible e inerrante. ¿Qué quiere decir? Si Dios la inspiró, no tiene errores. Si Dios la inspiró, no tiene contradicciones. Si Dios la inspiró, ella habla verdad, como hablábamos la vez pasada, porque es la palabra de Dios. Amén. Y como decíamos, si Dios la inspiró, ella es la norma suprema de fe y de autoridad para nosotros. Y eso es lo que Pedro está resaltando, la naturaleza de la Escritura. Ahora, en teología hay una gran discusión que encierra un gran conflicto doctrinal importante conocer. Yo sé que los martes los hermanos han estado estudiando algo de eso, la teología liberal. Entonces los teólogos modernistas, ellos llegaron a decir lo siguiente, que es una herejía muy peligrosa. La palabra de Dios es inspirada, pero esa inspiración es por niveles o parcial. Eso es peligrosísimo, hermano. ¿Qué querían decir estos hombres? La Escritura está cubierta de un manto fabulesto y es histórico judío que no compete a una verdad histórica, sino a fábulas judías. Entonces llegaban a decir que las historias de Génesis, las historias de Jonás, del Éxodo, eran historias fabulescas judías. Sí es la palabra de Dios, pero tiene una inspiración parcial. O sea, solo algunas partes de la Escritura son inspiradas. Entonces usted cuando va a la Escritura tiene que buscar lo que es inspirado. ¿Sí? Eso es un error terrible, porque la Escritura dice así de sí misma: toda la Escritura es inspirada por Dios, según de Timoteo 3. ¿Cuánto? Toda. ¿Hasta qué punto toda? Jesús dijo
ni una tilde, ni una jota pasará hasta que se cumpla todo lo que está escrito en la ley. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús creía hasta el signo más pequeño de la escritura. Todo se va a cumplir. Entonces, por causa del testimonio de Jesús y por causa de los testimonios de los apóstoles, nosotros creemos que la inspiración es total, no parcial, no en niveles, sino total. Cualquier parte de la escritura que usted vaya y lea es Dios hablando verdaderamente, total y plenamente. Esa es la naturaleza del libro. Y eso es tan importante, hermanos. Todo cristiano, toda iglesia genuina cree en la inspiración total de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando hablamos de inspiración total, plena, sin errores, claro que estamos hablando de los escritos originales, los autógrafos, las copias, las traducciones y las versiones modernas. Ellas tienen que tener cierto estudio. Cuando nosotros hablamos de inspiración total y plena, hablamos de los escritos originales. Ahora, mire lo que dice Pedro. Primero nos dice, después nos dice que la escritura es de inspiración divina, fue traída por voluntad del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice en el verso 20 que tenemos que entender. Entendiendo primero esto, ¿qué es lo que necesitamos entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que la Escritura, como es de inspiración divina, yo debo tener mucho cuidado al interpretarla, porque yo no fui el que escribió el libro, sino fue ¿quién? Dios. Entonces, como el libro es de Dios, mi interpretación tiene que ser basada en la enseñanza y los principios de Dios. ¿Sí está entendiendo? Y ahora esto es muy importante porque el siguiente capítulo vamos a tratar el problema de los falsos maestros y los falsos profetas. Y uno de los grandes problemas de los falsos maestros y los falsos profetas no es que niegan la Biblia, es que la malinterpretan. Entonces debemos saber cómo interpretar la Biblia. Porque el problema entre la iglesia de nuestros días no es que la iglesia no crea en la inspiración. Casi todos los cristianos creen en la inspiración. Y aún las sectas. Los testigos de Jehová creen en la inspiración de la Biblia. Los mormones, aunque tienen otro libro, creen en la inspiración de la Biblia. Los unitarios creen en la inspiración de la Biblia. Los adventistas creen en la inspiración de la Biblia. Entonces, si todos creemos en la inspiración de la Biblia, ¿por qué pensamos doctrinalmente diferente? ¿Dónde está el quiebre? La interpretación. Esa es la palabra clave, hermanos. ¿Cómo interpretamos las Escrituras? Y eso nos genera una gran responsabilidad y una gran advertencia. Ese pasaje es una advertencia. ¿Por qué? Porque si usted es lector de las Escrituras, usted también es un intérprete. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted lee las Escrituras, usted las interpreta. ¿Y qué es lo que pasa? Que voluntariamente o involuntariamente yo tengo unas experiencias, yo tengo un paradigma, yo tengo un contexto cultural, y cuando yo leo la Biblia, todo eso afecta la manera como la leo. ¿Sí? Y yo soy advertido por ella que yo no la puedo interpretar de una manera humana como yo quiera. ¿Me está entendiendo? Y yo creo, por ejemplo, ahí en 2 de Timoteo 3:15, no vayas, solo lo quiero citar. Dice que Timoteo conocía las Escrituras desde la niñez. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy con plena seguridad que un niño puede conocer las Escrituras y por ellas ser sabios en cuanto a la salvación que es en Cristo Jesús. Una persona indocta. La Biblia no fue escrita para eruditos, hermano. La Biblia no fue escrita para doctores de una universidad, teólogos, PhD. Ella fue escrita para el pueblo, para que el hombre común la entendiera. Ahora, lo que hay que saber es que el hombre común, como un niño,
Él tiene que tener cuidado cuando él llega a las Escrituras. ¿Para qué? Para no torcerlas. Porque como dice el mismo pasaje, hay un mensaje claro ahí: la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces dice el pasaje: la Escritura no es de interpretación, ¿qué? Privada. O sea que yo no puedo llegar a la Escritura y asumir que puedo interpretar la Escritura como yo quiero. Sería una ingenuidad, hermano, pensar que yo puedo interpretar la Biblia como yo quiero. Y ese, como decíamos aquel día, si Pedro lo dice más adelante, si quiere leámoslo, capítulo 3, verso 16, nos muestra que existe un gran peligro. No en la Escritura, porque ella no tiene errores, en nuestra lectura, porque nosotros sí cometemos errores. No en la palabra, porque ella es inspirada e infalible, en nosotros que somos humanos, limitados y falibles. Y mire lo que dice ahí Pedro, hablando de las epístolas de Pablo. Dice que hay entre ellas algunas cosas difíciles de entender. Y dice en la mitad del verso: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su perdición. O sea que es un asunto serio, porque Pedro dice que hay algunas personas que leen a Pablo y no lo entienden, porque Pablo habla algunas cosas complejas. Entonces, como no lo entienden, ¿ellos qué hacen? Tuercen las escrituras. Y al torcerlas, ¿qué causan? Su propia perdición. Entonces puede haber una persona, digamos, sincera, su pastor, el más sincero del mundo. Y él es tan querido y tan amable, pero cuando él viene a la Escritura en su sinceridad, sin entender, porque no tiene cierta formación, cierto conocimiento, él llega y tuerce la Escritura, siendo sincero, pero errado. Cuando él enseña sincero, pero errado, torcido, ¿qué efecto traen los que oyen? Perdición. Y eso que estamos hablando de una persona sincera. Piense en una persona que tenga un mal propósito. Piense en una persona que ha visto el cristianismo un método para enriquecerse. Piense en una persona que cuando va a la Biblia está buscando el versículo con el cual le va a esculcar el bolsillo a sus oyentes. Hermano, la Biblia es santa, pero la Biblia da para cualquier cosa, con una mala interpretación. Hoy existe lo que se llama la teología inclusiva. ¿Qué es la teología inclusiva? A raíz de la fuerte ola de la ideología de género y la generación homosexual y promiscua que se está levantando en nuestros días, hay teólogos homosexuales que están reinterpretando la Biblia para acomodar aquellos pasajes que según ellos aprueban la homosexualidad. Entonces, cuando decimos que la Biblia da para cualquier cosa, no es porque la Biblia sea mala, es porque cuando la interpretan los hombres pueden ser tan perversos, hermano. Yo le doy un ejemplo. La Biblia dice que Jesús tenía un discípulo a quien él amaba y que se recostaba en su pecho. Y ellos llegan a decir que esa es una de las relaciones homosexuales que tuvo Jesús. ¿Usted puede entender la horrorosidad de ese concepto? ¿Por qué? Una mala interpretación. No es que la Biblia diga eso, hermano. Pero una mala interpretación puede llegar a un grupo de personas a perderse en el texto. Y las sectas, hermanos, tienen ese color. Mala interpretación de las Escrituras. Y ahora, mire el asunto, póngase a pensar. Además de eso, tenemos algunos obstáculos serios a los cuales tenemos que enfrentarnos cuando leemos las Escrituras. Por ejemplo, la Escritura fue escrita en un periodo de 1500 a 1600 años. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Mire ese periodo que existió. O sea que ella fue escrita en un periodo donde hubo mucha mudanza cultural, una mudanza filosófica. Y ahora, ese periodo cuando se concluyó,
A nuestra época existen casi 2000 años de diferencia. Eso es un abismo histórico tremendo. Tanto que hay palabras que ellos hablan que para su cultura significa una cosa y para nosotros significa totalmente diferente. ¿Sí? Nosotros decimos, vamos a ofrecer sacrificios, y el cristiano común piensa cantar unas canciones. ¿O no? Para los escritores del Nuevo Testamento no significaba eso, hermano. ¿Por qué? Porque hay un abismo histórico de casi 2000 años. Además de eso, los cambios culturales, políticos, sociales y aún los religiosos. Además de eso, cuando yo voy a la escritura, ya fue escrita de diversas maneras. Tenemos una serie de figuras literarias. ¿Usted ha visto? Tenemos poesía, tenemos historia, tenemos profecía, tenemos doctrina. No es lo mismo. Además de eso, tenemos otro abismo. No fue escrita en español, hermano. Fue escrita en hebreo, arameo y griego. Entonces ya nomás la traducción al español genera cierta dificultad. ¿Sí? Eso hace que el asunto no sea tan sencillo como nosotros a veces quisiéramos, hermano. Entonces ese pasaje de entendiendo primero esto, es porque esta cosa hay que entenderla básicamente. Todo cristiano debería saber esto, hermano. La escritura no la podemos interpretar de cualquier manera. Ahora, lo que se debería, como dice Pedro, entender primero, muchas veces es lo que los cristianos desconocen. Que ninguna de la profecía de la escritura es de interpretación privada. Entonces, nos centramos a una área muy importante, hermano. El área de la interpretación bíblica. Hermano, esto es toda una ciencia. Hasta tiene un nombre en teología. Se llama hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la ciencia de la interpretación. Bíblica, pues quiere decir de la Biblia, pero eso existe en cualquier texto. ¿Sí? Entonces todo cristiano debería entender que debe tener una buena hermenéutica o una buena interpretación cuando él lee la Biblia. Tanto es que el hermano Gerard Evelyn, él decía lo siguiente: la experiencia de la iglesia en la historia está relacionada a la interpretación de la escritura en la historia. ¿Cómo así? Según los maestros de la iglesia interpretaron las escrituras, así fue la iglesia a través de los siglos. Entonces tenemos épocas como las que estudiamos cuando vimos nuestra serie de historia de la iglesia, tan oscuras. ¿Por qué tan oscuras? Porque la interpretación de la Biblia era mala. Y tuvimos una época tan gloriosa de restauración en el cristianismo como la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque los predicadores reformados volvieron a la interpretación sana de la Escritura. Entonces podemos decir con toda claridad, la iglesia es no solamente lo que la Biblia dice, sino la iglesia es en su experiencia, en su dinámica, en su servicio, en su caminar, según la interpretación que la iglesia tiene de la Biblia. Eso es muy serio, hermano. Porque si tenemos un movimiento cristiano o una iglesia cristiana o lo que sea, de iglesias que al ir a la Biblia solo están yendo a la Biblia para buscar los versículos que nos hablan de prosperidad económica y su interpretación y su enseñanza es esa visión, pues vamos a tener un cristianismo apostatado, codicioso, buscando las cosas terrenales. La iglesia es lo que ella entiende de la palabra. O sea, la iglesia es lo que ella interpreta de la palabra. Por eso es tan importante tener una interpretación sana, hermanos. Por eso es tan importante tener una interpretación clara, entendiendo lo que originalmente la palabra nos decía. Ahora,
vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Nehemías capítulo 8, verso 8. ¿Cómo esto fue importante para los hombres de Dios? Mira lo que hacía Nehemías en su tiempo. Y Nehemías, ellos ya estaban lidiando con el asunto de traducción, porque ellos tenían la lengua, la Biblia escrita en un idioma, pero ya el pueblo hablaba otro idioma que había aprendido en la diáspora, en el cautiverio. Entonces, cuando ellos leían los originales escritos en hebreo, no lo entendían. Entonces, a la par de la lectura que se hacía en la época de Esdras, de la ley, habían personas entre el pueblo que tenían que interpretarles para que ellos entendieran en su idioma el significado. ¿Sí? Que es de alguna manera lo que ahora nosotros somos llamados a hacer. Interpretar las escrituras para que las personas entiendan su correcto significado. Y dice ahí Nehemías 8:8, y dice, y leían el libro de Dios. Pero mira esta frase, claramente. Eso es tan importante. Yo me he encontrado con hermanos que dicen, hermano, yo iba y escuchaba y veía que estaban predicando, pero yo veía una cosa en la palabra y lo otro lo que decía el hombre y no era claro, había un enredo, había una contradicción. Porque muchas veces, aunque usted quiera manipular el texto es muy claro, ¿cierto? Usted ha visto a esa persona que comienza a forzar el texto y lo comienza a forzar. Pero usted dice, ¿para dónde lo lleva si es que el texto es claro? Pero ella está ahí manipulándolo y con el piano de fondo y todo el negocio ahí. Pero lo está torciendo. Pero la escritura hay que leerla como claramente. Hay que dejarla decir lo que dice, aunque lo que dice a veces no sea fácil de llevar, ¿no? Porque decía otro hermano, el problema a la hora de la verdad no es que sea difícil lo que dice. En realidad ella es muy clara. Lo que pasa es que una cosa es entenderlo y otra cosa es tragarlo. En el sentido de que ella es muy clara, pero nosotros a veces no queremos escuchar algo tan claro, tan directo, tan genuino, porque eso nos incomoda, ¿no? Entonces preferimos a alguien que nos rebaje el mensaje, aunque nos lo tuerza. Pero mire lo que decía él. Y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Ese era el trabajo de los exégetas. ¿Qué es un exégeta? Un intérprete. Y Esdras y su compañía de hombres eruditos tenían la responsabilidad de leer el libro al pueblo, pero de que el pueblo pudiera entender la voz de Dios en su palabra claramente. ¿Sí? Y ese es un gran deber que nosotros tenemos, hermano. Mi gran deber delante del Señor, como lo entendemos, no es entretenerlos. Dios nos libre. Somos predicadores, no payasos. Mi gran deber delante de Dios es poder predicar la palabra tan claramente que la podamos entender. Que usted pueda recibir lo que Dios quiso decir en su palabra. Hay algo que nosotros debíamos sacar de nuestro lenguaje y es, tengo un sentir. Cuando uno viene a la palabra o a predicar no es porque tenga un sentir. Cuando uno viene a la palabra es para que Dios hable lo que Él dijo originalmente y nosotros lo hagamos oír. ¿Sí ven la diferencia? No es lo que usted siente, es lo que Dios dijo y habló y es eterno. Ahora, si la palabra debe ser predicada fielmente, eso requiere un estudio. Eso requiere una dedicación. ¿O no? Un hermano me decía, hermano, nosotros tenemos unas ideas tan falsas entre nosotros. Yo no estoy hablando de... Me decía, hermano, es que mire lo que pasa. Cuando yo estudio, preparo el mensaje, me dedico a leer las escrituras y voy a predicar, el asunto es frenado. Pero cuando le doy libertad al Espíritu, dice él, entonces me fluyen las palabras.
Y yo lo miré y le dije, ¿qué? Sí, me fluyen las palabras. Hermano, esa idea de que podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo sin una preparación es una idea falsa y diabólica. Y ese tipo de pensamientos ha engendrado en el cristianismo todo tipo de práctica monstruosa espiritual, donde las personas creen que se pueden dejar llevar por el Espíritu y no tienen ni un comienzo ni un fin. Son como vagabundos espirituales. Y muchas veces a lo que le llaman dirección del Espíritu no es dirección del Espíritu. ¿Cómo Dios puede dirigir a alguien por su Espíritu cuando esa persona no ha obedecido las ordenanzas del Espíritu Santo en la palabra? ¿Cómo cuáles? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Ocúpate de noche y de día en la palabra. O sea, tiene que haber una ocupación, un entregarme a esa palabra. Dice 1 Timoteo 5, verso 17, que yo pienso aquí que Pablo resalta muchas ideas que a veces nosotros perdemos de vista. Dice 1 Timoteo 5, 17, los ancianos, o sea, los pastores, los que predican, los presbíteros, los que supervisan la grey, los que pastorean el pueblo de Dios, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿De quién está hablando Pablo? Mire lo que dice ahí. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra trabajan. ¿A usted qué le da a entender eso de trabajar en predicar y en enseñar? O sea que la predicación y la enseñanza para los apóstoles fue entendida como un trabajo espiritual que requiere compromiso y dedicación, tanto que hay unos hermanos que se tienen que dedicar exclusivamente a esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso hay que tenerlos de dignos de doble honor. O sea, hay que ayudarlos para que coman y para que vivan, para que ellos se dediquen a la palabra. No es como decía el niño en la escuela dominical: ¿qué quieren ser cuando grandes? El niño dice: yo, pastor. ¿Y por qué? Porque el pastor no trabaja. No, el verdadero pastor sí trabaja. ¿Pero dónde trabaja? En las Escrituras. Él se dedica a ellas, él las estudia, él las conoce, él debe prepararse. Porque si no, cuando se presente delante de la grey, ¿qué va a hablar? ¿Me está entendiendo? Entonces, para estos hombres era un trabajo que requería dedicación, requería compromiso, requería preparación. Imagínense que usted llegue donde el cirujano y el cirujano le diga: siéntese. Yo tengo tantos deseos de ser cirujano y tengo un sentir de ser cirujano. Nunca estudié, pero ponga la barriga que se la voy a abrir. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted le pondría su cuerpo a alguien que lo opere, que no tiene ningún conocimiento? ¿Usted se subiría a un carro, a un Transmilenio, el conductor dice: bueno, vamos a arrancar, pero esta es mi primera vez, nunca tuve una preparación, nunca tuve nada, pero bueno, abróchese los cinturones, ahí vamos? Hermano, hay algunos que están haciendo eso en el ministerio. Ahí vamos. Hermano, y nosotros podemos ser hermanos y amar a los hermanos. Pero yo he sentido, hermano, coger la Biblia y tirársela a la cara a algunos predicando, hermano. Yo digo: ¿cómo va a decir eso, hermano? Un día escuché, mire esto, es que es un pequeño ejemplo para que usted entienda. Una persona cogió 1 Corintios y cogió un versículo así: la paz y la gracia del Señor Jesucristo. Este es mi sentir, hermanos, compartir este versículo. Porque Dios es paz y amor. Dios no está interesado en tratar nuestros pecados y problemas. Y estaba leyendo 1 Corintios. 1 Corintios, que es el libro que trata más problemas en la Biblia. Dios no quiere tratar nuestros problemas. Y habló 1 hora y media de un versículo que lo descontextualizó de todo el libro, hermano. ¿Y saben qué era lo más horrible? Que yo miraba alrededor y los hermanos decían: amén, amén. Yo decía: Señor. Eso sucede, hermano.
Yo les decía, fui a un lugar y vi unos jóvenes tan apasionados, con tantos deseos de servir, pero cuando los vi predicando, me dio tanta tristeza, hermano. La mala interpretación que estaban haciendo de la Biblia. Y eso tiene un efecto terrible en los que oyen. La palabra no es para todos, hermano. Los hombres que Dios llama al ministerio tienen que ser preparados por Dios, capacitados. Y ellos tienen que ser diligentes. Si no, nunca deberíamos dejarlos hablar la palabra. Yo ayer me sentía, no preocupado, pero yo salía de la reunión de mujeres y yo, Señor, ayuda a las hermanas en lo que van a leer la palabra. Pasaba por la reunión de niños, Señor, ayuda a las hermanas. Porque eso no es solo para el que predica el domingo. Yo hablaba con esto la vez pasada, el ejemplo, cuando usted va a darle devocional a su hijo, órele al Señor, Señor, enséñame para que yo no le enseñe herejías a mi hijo. Sí, hay cristianos, es que somos tan ingenuos. Nosotros estábamos con los hermanos en Costa Rica, en un pueblito cerca a Cali. Entonces estaban hablando de unas experiencias que cuando ellos estaban en el mar los picaba un pez o una de esas, bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces el eficaz remedio era que usted cogía los orines y se los aplicaba. De una vez le quitaba la hinchazón. Eso más certificado que quién sabe qué. Y eso hablen y yo me acordé de un hermano que un día hablando con mi esposa, él decía, hermano, pero es que eso es bíblico, lo de los orines es bíblico. ¿Cómo así, hermano? Sí. Y no solo eso, sino que hay que tomarlos. Y yo, ¿cómo así? Es bíblico, hermano. Sí, ¿cómo así? La Biblia dice, bebe el agua de tu propia cisterna. Hermano, eso es un ejemplo chistoso. Pero él lo estaba diciendo con tanta seguridad que no pudimos reconvenirle. A nosotros podemos interpretar tan mal las escrituras, hermano. Tan mal. Y más si usted dice, Señor, háblame, y coge el libro y le aparece el versículo, Judas se ahorcó. Hermanos, realmente necesitamos considerar este asunto seriamente. ¿Realmente necesitamos considerar este asunto? Ahora, un trabajo requiere preparación, estudio, dedicación. Esa idea de que el Espíritu Santo nos va a guiar así nomás, no, hermano. ¿Por qué Dios usó a Esdras y la palabra del Señor y la mano de Jehová estaba con Esdras? ¿Saben qué dice el libro? Esdras había dispuesto su corazón para leer la Escritura, para obedecerla y para enseñarla. Tiene que haber una disposición del corazón para dedicarnos a esto, estudiarlo, entenderlo, obedecerlo y así enseñarlo. Pero hoy en día no. Hoy en día se muere el pastor y la pastora tiene una visión que Dios le ha llamado para ella ser la pastora. Y de ahí en adelante todos los domingos los hermanos se tienen que aguantar cuanta herejía sale del púlpito. Porque la mujer no sabía ni enseñar. Nosotros debemos ser diligentes, se dice así de Esdras, diligentes en la ley de Moisés. Y es lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Mejor escucharlo de los mismos autores bíblicos. Pablo le está hablando a Timoteo. Ahora, Timoteo no era un indocto, hermano. Timoteo ya había andado años con Pablo. Timoteo estuvo con Pablo tal vez en una de las obras más grandiosas que levantó Pablo, que fue la obra en la iglesia de Éfeso. Allí surgió la escuela cristiana y dice que toda la palabra en Éfeso fue tan rica, hermano, que llegó a toda Asia. Imagínate el privilegio que tenía Pablo, el privilegio que tuvo Timoteo de estar con Pablo. Pablo era un hermano docto en la palabra. Pero aún Pablo a Timoteo, mire lo que le dice. Dice, procura. ¿Qué es procurar? Buscar algo. ¿Cómo lo debe buscar? Dice ahí, con diligencia. O sea, nosotros debemos buscar con diligencia, ¿qué? Presentarte a Dios aprobado. O sea que nosotros debemos buscar con diligencia
presentarnos delante de Dios como personas aprobadas. Ahora, el libro de Sugel Michelin, de parte de Dios y delante de Dios, que es una joya en lo que estamos hablando hoy, él decía lo siguiente en su argumento: el asunto más serio para un predicador, bueno, sí es el auditorio, porque el auditorio es la iglesia de Dios. Pero el asunto más serio para un predicador es que parte de su auditorio es Dios. O sea que yo estoy predicando delante de Él y Él está sabiendo y escuchando todo lo que yo estoy diciendo. Y yo un día voy a dar cuentas por eso. Y si Dios va a juzgar a todos los hombres, a los que va a juzgar más severamente fueron a los que predicaron su palabra. Por eso Santiago dice: no os hagáis muchos maestros entre vosotros, porque recibiréis ¿qué? Es una responsabilidad abrir la palabra y torcerla, hermano. Porque Dios me está oyendo y me va a pedir cuentas por eso. Por eso todos esos desgraciados que usan la palabra para pedir dinero, algún día se van a presentar delante de Dios y van a dar cuentas por todos los domingos que perdieron esculcándole los bolsillos a los hermanos para crear una franquicia religiosa donde las personas no eran llevadas a conocer a Dios y a Jesucristo. Van a dar cuenta por eso, como nosotros también, hermano. Entonces debemos procurarnos como personas que no tienen de qué avergonzarse. Como personas que entran con conciencia tranquila y salen con conciencia tranquila, que lo que hablamos fue lo que ahí decía y no quisimos ni añadirle ni quitarle. ¿Sí? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo a veces estoy escuchando y tengo vergüenza ajena. De verdad, hermano, yo digo: Señor, ¿cómo puede ser esa interpretación? ¿De qué está hablando de que no avergonzarse? Dice Pablo, que usa bien la palabra de verdad. O sea, nosotros podemos usar mal la palabra de verdad, hermano. Y esa palabra usa bien en el griego es que traza rectamente. O sea que él corta, como cuando un costurero está cortando, él hace el corte derecho. El pastor, el predicador, el ministro, el exégeta de la palabra, él debe tener cuidado de cortar rectamente. Él no puede torcerse, eso es peligrosísimo. Él no puede desviarse. No es de interpretación privada, él tiene que darle la interpretación que el mismo Dios le da a ese texto. ¿Sí? Algunos hermanos dicen: uy, yo estaba escuchando la palabra y el hombre comenzó bien, iba bien, y a lo último terminó pidiendo plata. Torció la palabra. Iba bien. Eso es un peligro. Pablo nos advierte ahí en 2 Corintios, dice: pues no somos muchos que medran la palabra de Dios. ¿Saben qué es medrar? Falsificarla. Hay muchos que medran hoy en día, falsifican la palabra de Dios. Y nosotros debemos saber, para poder juzgar cuando alguien habla. Usted debe tener criterios bíblicos para no tragar todo lo que escucha. ¿Sí? ¿Quién era el gran intérprete? El mismo Jesús, hermano. Mire lo que dice la escritura de Lucas 24, verso 27. El mismo Jesús algunas veces le decía a los fariseos: erráis, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. O sea que cuando yo ignoro las escrituras, me equivoco y erro. Dice Lucas capítulo 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés, mira lo que hacía Jesús con los discípulos, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y esa palabra en el griego les declaraban es diermeneu,
que viene de la palabra hermeneu, que viene de la palabra hermenéutica, que viene de la palabra interpretar. O sea, Él les interpretó las escrituras desde Moisés, por los profetas, mostrándoles qué decían las escrituras de Él. Jesús era un gran intérprete. Yo hubiera querido estar ese día, imagínese, hermano. Moisés, Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y Jesús explicando, mire, esto decía esto significaba esto, después por los profetas, esto significaba esto. Imagínese ese seminario bíblico, hermano. Jesús es el gran intérprete de las escrituras. Ahora, y eso es tan importante, hermano, porque uno de los mayores peligros que tiene la predicación temática es que a veces pierde el grueso de la enseñanza de un texto, de un libro, que es la predicación temática. Que por ejemplo hoy yo vengo a usted a enseñarles un tema, la parábola del sembrador, ¿sí? A los 8 días vengo a enseñarle otro tema, el alfolí y la importancia del diezmo. Dentro de 8 días vengo a enseñarle otro tema, el sometimiento y la autoridad del ungido, esos temas que uno escucha todos los domingos. Temas, un tema acá, un tema acá, un tema allá. Pero hermano, la Biblia fue escrita por libros. Y esos libros en general tienen una enseñanza clara. Nosotros deberíamos estudiar la palabra como Dios la dio, por libros. Como procuramos hacer. Vamos a estudiar este versículo hoy. El siguiente domingo vamos a seguir en el mismo versículo y continuar lo que viene diciendo Pedro. Y continuar lo que sigue diciendo Pedro. ¿Por qué? Porque usted se ha dado cuenta que usted comienza a entender la escritura y lo que Pedro estaba diciendo. ¿Usted no ha entendido Pedro, capítulo 1? Es tan importante, hermano, porque usted comienza a entender esos pasajes claramente. Diferente cuando yo llego y cojo un pasaje, lo desvinculo del contexto, lo hago decir algo que no decía Pedro. ¿Me está entendiendo? Y eso sucede mucho. Entonces nosotros debemos leer la Biblia como libros. Y la predicación expositiva, dedicada al texto, donde comenzamos y terminamos donde el autor comenzó y terminó, es la mejor interpretación para conocer lo que el autor divino e humano que usó nos puede hablar o nos quería hablar. ¿Y por qué nos importa tanto el texto? No es porque esa palabra texto a veces suena tan técnica, pero no es por el texto, es porque Dios nos habla a través de su palabra. Y necesitamos entender lo que Él quería decirnos. Entonces Jesús, mira lo que dice Juan 1:18, este versículo es precioso. En la versión española pierde un poco el significado. Nosotros lo conocemos bastante, dice así. Juan 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero esa frase, Él le ha dado a conocer, en el griego es una palabra. Y la palabra es exegeomani. Exegeomai. Que viene de la palabra exégesis. ¿Y qué es lo que está diciendo el pasaje? Jesús es el exégeta del Padre. O sea, Jesús es el verdadero intérprete de Dios. ¿Quiere conocer al Padre? Tiene que ir al verdadero intérprete, que ese es Jesús. Él le ha dado a conocer claramente. Entonces, cuando nosotros hablamos de exégesis bíblica o hermenéutica, eso es tan de la fe cristiana porque nuestro Señor Jesús era el verdadero intérprete de las Escrituras. Y nosotros debemos interpretarla a la luz de que ellos no la interpretaron. Volvamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1. Entonces la interpretación de la Biblia, hermanos, es tan importante. Es una área de la teología, hermanos, que de verdad que deberíamos dedicarle tiempo. Yo estaba hablando en estos días con los hermanos que esa reunión que tenemos el martes, esa reunión la vamos a enfocar en algún punto bien interesante, hermano. Yo quiero que ustedes estén orando por nosotros,
porque estamos orando por un lugar más grande, porque queremos los martes comenzar una escuela un poco más seria de enseñanza bíblica, tener algunas materias claras, y una que tenemos que hacer así urgentemente es hermenéutica. Hermenéutica bíblica es una clase importantísima, hermano, para la vida del cristiano, para cualquiera que lee, para cualquiera que enseña, y más para aquellos que el Señor está llamando a un ministerio más claro en la palabra. Eso es importantísimo, hermano. Dios nos dé ese tiempo. Oren por eso, hermanos. Oren para que el Señor nos abra las puertas, para que nos dé el tiempo y la capacidad de hacerlo. Eso es una buena inversión que podríamos hacer para el crecimiento y fortalecer las raíces doctrinales de la iglesia. ¿Por qué la hermenéutica es importante? Porque ella nos allana el camino para que podamos conocer a Dios como Él se reveló en su palabra. Esa es la ciencia. Entonces el Señor nos ayude. Dice ahí 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Algunos hermanos también entendieron en la historia que nosotros no podemos llegar a decir, nosotros somos los que tenemos la interpretación. Sí, porque el catolicismo romano cayó en tantas herejías, y la manera como él blindó esas herejías es que solo la iglesia y el magisterio tiene la capacidad de interpretar correctamente la Biblia. Mira lo que decían ellos, los sinvergüenzas. Está la Biblia, pero solo nosotros podemos interpretar. ¿Qué dice la Biblia? No es de interpretación privada y humana. O sea, ningún grupo puede decir nosotros tenemos la verdad. ¿Quién es la única que puede mostrarnos cuál es la interpretación correcta de la Biblia? La misma Biblia. Por eso los grandes reformadores decían lo siguiente contra esta pretensión del catolicismo romano: la Escritura y su interpretación infalible viene de la misma Escritura. La autoridad final nunca será la iglesia, sino es la propia Escritura. Ahora, cuando nosotros hablamos de eso, usted estará pensando, ahora entonces tengo que hacer un curso dedicado para poder leer la Biblia. No, usted tiene que leerla y esforzarse diariamente por leerla. Ahora, nosotros en nuestra sencillez, hermano, podemos llegar a conocer mucho el significado. Igual, si podemos echar manos, y es que hoy tenemos, hermano, hoy usted en internet, en software, aún en apps para el celular, usted descarga hoy diccionarios, concordancias, comentarios. O sea, realmente nosotros somos una generación privilegiada, hermano. Cuando hay personas que tuercen las Escrituras, lo hacen porque han sido irresponsables e indoctas, hermano. Porque hay tantos recursos, hermano. Yo el viernes estaba en la librería cristiana. Entonces dije, voy a comprar este. Y cuando dije, no, pero yo en la casa tengo este. Tengo tantos libros, hermano. Es que hoy es de verdad la generación. Si nosotros lo hacemos mal es porque somos irresponsables, hermano. Tenemos la ayuda de grandes diccionarios, de grandes comentaristas bíblicos, hombres que Dios ha usado. Yo le digo a los hermanos que tienen algún encargo en cuanto a la palabra, lean los libros que hablan de la predicación que han escrito hombres serios de la iglesia. Esto es tan edificante, hermano. Hermano John Stott tiene un libro tan bueno de la predicación. Martin Lloyd-Jones tiene un libro tan bueno de la predicación. MacArthur tiene un libro tan bueno de la predicación. Este que decía de Zugel, hermano, es una perla. El hermano Washman tiene un libro del ministerio de la palabra. Christian Chen, hay muchos, hermano. O sea, no podemos ser negligentes. Requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere dedicación. Amén. Cuando usted venga un domingo y usted vea que yo vine y me paré acá, hermano, y que fui irresponsable, que usted vio que no preparé el mensaje, que usted vio que yo estaba divagando, que usted vio que yo estaba torcido, exhórteme, hermano. Exhórteme en amor. Porque este trabajo que Dios nos ha encomendado, no lo deberíamos hacer ligeramente. ¿Sí?
Cuando usted ve a alguien hablando la palabra ligera, imprudentemente, irresponsablemente, no lo escuche. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Vaya donde usted pueda alimentarse de la sana doctrina de Jesucristo. ¿Sí? Y uno percibe. ¿Sí? Uno percibe cuando le están hablando fábulas, historias, visiones, sueños, cuando le quieren pedir plata o cuando le están enseñando en serio la palabra de Dios. No deberíamos permitir que la palabra de Dios sea irrespetada, hermano. Ella fue dada por inspiración divina y ella tiene que ser interpretada no de una manera humana o privada, sino de la manera correcta como Dios nos la ha dejado. Y ahora, una aplicación ya práctica para todos. Pablo le decía esto a Timoteo. Tú pues, porque a veces hablamos de los falsos maestros, ¿no? Así que a mí me dicen que a mí sí que me gusta darle piedra a algunos. Y ya me quitó la costumbre de decir los nombres. Pero la Biblia ahora se aplica a nosotros. Tú pues, o yo pues. ¿Qué debo hacer yo, hermano? O usted. Dice Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Usted quiere que Dios lo use, hermano. Quiere que la gracia abunde en usted. Esfuércese. Mire, yo ahorita estoy dictando clases en la escuela bíblica que les decía, hermano. La escuela comienza a las 6 de la tarde, acaba a las 9:30 de la tarde. Y llegan viejitas de 70 años, hermano, a estudiar teología. Y el grupo que más me gusta es el de mujeres y de viejitas. Que uno las ve con tanto deseo de aprender y de conocer, hermano. Una me decía, hermano, escríbame la tarea que es que no puedo escribir. La manito le temblaba, hermano. Pero usted la ve con tanto deseo de aprender, hermano. Y uno ve jóvenes perdiendo su vida, su tiempo. Hermano, esto requiere esfuerzo. El día que hagamos una escuela, vamos a ponerla, pero va a requerir esfuerzo. Que usted tenga hasta que usted tenga que pagar algo. Porque si no hacen como hacemos con todas las cosas, venimos una vez y no volvemos. O sea, a veces requiere un compromiso y un sacrificio, un esfuerzo. Por eso es que algunos no conocemos. A ver, de los que compraron la revista, no levanten la mano. ¿Quién ya la leyó? Sí, a veces tenemos las cosas y ni las leemos, hermano. No me responda, yo les dije que no me van a levantar la mano. Necesitamos esforzarnos en la gracia. ¿Y dónde es la gracia? En Cristo Jesús. ¿Pero hay que esforzarnos? Sí. Otro lo solucionó más fácil. Yo no la compré. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga ¿a quiénes? A hombres fieles. ¿Y cuál es la característica de estos hombres fieles? Que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que para enseñar debe haber ¿qué? Idoneidad. Debe haber una gracia para hacerlo. Porque si realmente lo que estamos conociendo y aprendiendo necesita enseñarse a otros. Esto necesita multiplicarse, hermano, mucho más. Dios levante entre nosotros hombres y mujeres fieles e idóneas para enseñar la palabra en cada una de las esferas que el Señor nos ha puesto. Amén. Entonces, hermano, hoy vimos la naturaleza de la Biblia, que es inspirada por Dios, y nuestra responsabilidad al interpretarla. El Señor nos siga ayudando. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día. Ao leão de Judá.